Este ejemplo nos dice que tenemos tres luchadores y que cada uno está jalando un cinturón al mismo tiempo con diferentes fuerzas. Y hay que encontrar la fuerza total que experimenta el cinturón. Para lo que entonces la fuerza total es igual a una suma de fuerzas. Dado que las fuerzas son vectores, lo que hay que hacer es una suma de vectores. Cada luchador tiene una fuerza diferente en una dirección diferente. Entonces veamos cómo lo podemos resolver. Lo primero que nos pide es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Es para tener una mejor idea de qué está pasando. Y pues para eso pues vamos a hacerlo algo muy sencillo. Este es nuestro plano coordenado. La fuerza 1 es de 250 newtons con dirección 127 grados respecto al eje X. Eso nos daría una fuerza 1 más o menos en esta dirección. Fuerza 1 menos 127 grados. Tenemos una fuerza 2 de 50 newtons sobre el eje X. Fuerza 2. Ese tiene un ángulo de 0 grados. Y por último tenemos la fuerza 3 de 120 newtons, 270 grados. 270 grados es hacia abajo. Esta sería nuestra F3. No les puse valores, ahorita se los ponemos. 120 newtons. Estamos hablando de 50 y de 250. Entonces sería como nuestro diagrama de cuerpo libre. Pusimos que una es a la derecha, otra hacia abajo y una a la izquierda y hacia arriba. Hay que encontrar la fuerza total de esas tres fuerzas. Vamos a escribirlas. Tenemos que F1 es igual a 250 a 127. F2 es igual a 50 a 0. Y F3 va a ser igual a 120 a 270 grados. Se puede escribir 270 grados o menos 90 grados. Yo preferentemente utilizo ángulos positivos. Entonces hay que calcular la fuerza total, que viene siendo F1 más F2 más F3. Entonces hay que hacer una suma de vectores. ¿Cuál es el problema aquí? Que la suma de vectores solo la podemos hacer cuando los vectores están en su forma cartesiana. Y nuestros vectores los tenemos en su forma polar. Vamos a convertirlos a su forma cartesiana, usando ahí las ecuaciones que ya sabemos. F2 y F3 se pueden convertir de manera intuitiva, pero los vamos a hacer analíticamente para practicar. Entonces, cada vector va a tener componente X y componente Y. Comencemos con F1. El componente X de F1 va a ser igual a su magnitud, que sería 250, por el coseno de su ángulo. El componente Y de F1 será igual a su magnitud por el seno del ángulo. Lo mismo para F2 y F3. El componente X de F2 sería igual a su magnitud por el coseno del ángulo. Para F3 pues hacemos lo mismo. Ok, haciendo los cálculos correspondientes vamos a obtener que el componente X de F1 va a ser aproximadamente menos 150.45. Su componente Y aproximadamente 199.66. En el caso de Y, estamos hablando de 50 y 0. Y en el caso del vector 2, y en el caso de la fuerza 3, sería 0 y menos 120. Entonces con esto podemos escribir nuestros nuevos vectores, van a ser los mismos vectores en forma cartesiana. Tendríamos que F1
va a ser igual a menos 150. Y, ahora nos faltan los decimales, menos 150.45 y más 199.66. J, F2 vendría siendo 50i más 0j, F3, 0i menos 120j, y todas son fuerzas, entonces tienen unidades de newtons. Ahora ya podemos hacer nuestra suma de vectores, que es una suma de elemento a elemento. Ya no, componente a componente, las x con las x, las y con las y. Y la fuerza total nos daría entonces, su componente x sería menos 150 más 50 más 0. Y eso nos da 100. Entonces para menos 100.45, eso me faltó. Menos 50. Bueno, y eso es negativo. Estamos hablando de menos 150 más 50 menos 100.45. Y la componente y más 199 más 0 menos 120, y eso nos daría más 79.66 aproximadamente. Hay que resaltar el signo menos. Y esta sería la fuerza total que experimenta el cinturón. Sería hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces F1 como que sería dominante sobre las otras dos fuerzas. La última pregunta nos dice, si un cuarto luchador se une a la contienda, determina la fuerza que debe aplicar para que la fuerza total sea 0. Entonces queremos que la fuerza total sea 0. Entonces F1 más F2 más F3 más F4 debe ser igual a 0. Si ya sabemos que F1 más F2 más F3 es igual a la fuerza total que tenemos aquí, F4 tendría que eliminar esto que tenemos, nuestro vector total, y por lo tanto, para que la fuerza total fuera 0, F4 tendría que ser el negativo de ese vector, o 100.45i menos 79.66j. Y ese sería el resultado de la última pregunta.